Tengo 73 años, y todavía despierto algunas madrugadas con el sonido de los machetes cortando caña. Es un ruido que se te mete en los huesos y ya no sale nunca más. Cuando era pequeña, pensaba que ese sonido era música, la música de Veracruz, la música de mi infancia. Ahora sé que era el preludio de mi infierno. Me llamo Ixchel Malinali Sánchez Pérez. Mis padres me pusieron Ixchel por la diosa maya de la luna, e Malinali por la Malinche. 2 nombres de mujeres fuertes, decía mi abuela Itzel antes de morir. Ironías del destino, porque durante muchos años de mi vida no me sentí fuerte para nada. Me sentía como un grano de arena perdido entre los cañaverales infinitos de Veracruz. Era el año 1958 cuando todo comenzó a cambiar. Yo tenía 8 años y vivíamos en una casita de adobe que mi padre había construido con sus propias manos antes de que la muerte se lo llevara en la zafra anterior. Las paredes eran del color de la tierra mojada después de la lluvia, y el techo de palma que crujía con el viento como si susurrara secretos que solo los pájaros entendían. Nuestra casa tenía 2 cuartos. En uno dormíamos todos. Mi madre Citlali, mi hermano Tlacaelel que tenía 12 años, mis 2 hermanas menores, y yo. En el otro cuarto, mi madre guardaba el comal de barro donde hacía las tortillas, y ahí también recibía a los hombres que venían de noche. Yo no entendía entonces por qué esos hombres llegaban cuando el sol se escondía y se iban antes de que cantara el gallo, dejando a mi madre con los ojos hinchados y monedas escondidas en una lata oxidada. Cada madrugada, cuando el cielo todavía era del color de la ceniza, yo me levantaba al sonido del comal calentándose sobre las brasas. El humo de la leña se mezclaba con el olor dulce y pesado de la melaza que venía de los trapiches, creando una neblina que cubría todo el campo como una manta invisible. Mis pies descalzos tocaban el piso de tierra apisonada, siempre frío, en esas horas tempranas, y corría a ayudar a mi madre con el nixtamal. Las manos de mi madre eran como raíces de árbol viejo, llenas de líneas profundas y callos que parecían contar historias de trabajo duro. Cuando molía el maíz en el metate, sus nudillos se ponían blancos del esfuerzo, y yo veía como pequeñas gotas de sudor caían sobre la masa. Ixchel, me decía sin levantar la vista, una mujer que no sabe hacer tortillas no vale nada en este mundo. Yo asentía, tratando de imitar sus movimientos, pero mis manos pequeñas apenas podían sostener la masa sin que se desmoronara entre mis dedos. Después del desayuno, que casi siempre era tortillas con sal y café de maíz tostado, mi hermano, Tlacaelel, se iba con los otros hombres a los cañaverales. Lo veía alejarse con su machete al hombro, caminando por el sendero de tierra que se perdía entre las cañas altas como edificios verdes. Su sombra se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer completamente, y yo me quedaba con una sensación extraña en el pecho, como si una parte de mí también se fuera con él. Mi trabajo era cuidar a las gallinas y buscar los huevos que escondían por todo el patio. Teníamos 6 gallinas flacas y un gallo presumido que se llamaba Cuauhtémoc. Las gallinas eran tontas y tercas, siempre cacareando y alborotándose por cualquier cosa, pero el gallo era diferente. Cuauhtémoc me miraba con sus ojos redondos y brillantes, como si supiera cosas que yo no sabía. Como si pudiera ver el futuro en las nubes que pasaban sobre los cañaverales. Por las tardes, cuando el sol empezaba a bajar y el aire se llenaba del zumbido de los mosquitos, yo jugaba con otros niños del campo entre las cañas. Corríamos por los surcos, escondiéndonos entre los tallos gruesos que olían a azúcar verde y tierra mojada. Era como estar en un laberinto gigante donde siempre había nuevos caminos que descubrir. A veces encontrábamos nidos de pájaros, con huevos azules pequeñitos, o culebras que se escurrían rápido como rayos de luz entre las hojas. Mi juego favorito era imaginar que era una princesa azteca perdida en una selva mágica. Cerraba los ojos y escuchaba el viento moviendo las cañas como si fueran las voces de guerreros antiguos contándome historias de batallas y templos dorados. En esos momentos me sentía libre, como si pudiera volar por encima de todo el campo y llegar hasta donde el cielo tocaba la tierra. Pero cuando regresaba a casa al atardecer,
con las rodillas raspadas y las trenzas llenas de hojas secas. La realidad me golpeaba como una bofetada fría. Mi madre siempre estaba más nerviosa en las tardes. Se movía por la casa como animal enjaulado, limpiando cosas que ya estaban limpias, hablando sola en voz baja, sacando y guardando la lata de monedas una y otra vez. ¿Por qué está tan nerviosa, mamá?, le pregunté una tarde cuando la vi, temblando mientras encendía las velas de cebo. Los niños no preguntan tanto, me respondió sin mirarme, con una voz que sonaba como papel arrugado. Ve a darles maíz a las gallinas y no molestes más. Pero yo seguía observando. Había algo en el aire de esas tardes que me ponía la piel de gallina, algo que no podía explicar con palabras, pero que sentía en el estómago como una piedra fría. Era como cuando se acercan las tormentas grandes, que los animales se ponen inquietos y el viento huele diferente, a electricidad y a miedo. Una de esas tardes, mientras regaba las plantas de chile que crecían junto a la casa, vi a un hombre caminando por el sendero hacia nosotros. Era corpulento, con bigote grisáceo y sombrero de palma, y venía cargando un costal sobre el hombro. Cuando se acercó más, reconocí a don Eufemio Ramos Villalobos, el capataz de los cañaverales donde trabajaba mi hermano. Don Eufemio tenía una casa mejor que las nuestras, con paredes de ladrillo y techo de tejas rojas que brillaban bajo el sol como escamas de pez colorado. Siempre vestía camisas blancas limpias y pantalones de manta sin remiendos, y cuando sonreía, mostraba un diente de oro que captaba la luz como una estrella pequeñita en su boca. «Buenas tardes, doña Citlali», gritó desde lejos, agitando la mano libre. «Le traigo unos regalitos para la familia». Mi madre salió corriendo de la casa, secándose las manos en el delantal y arreglándose el cabello como si fuera a recibir al gobernador. «Don Eufemio, qué sorpresa tan agradable. Pase, pase por favor, está en su casa». Yo me quedé parada junto a las plantas de chile, observando cómo don Eufemio abría su costal y sacaba cosas que nosotros rara vez veíamos. Un pedazo grande, de carne de res envuelto en hojas de plátano, un paquete de azúcar blanca, unas latas de leche condensada, y hasta caramelos de colores que brillaban como piedras preciosas. «Para los niños», dijo con esa sonrisa de diente dorado, mirándome directamente a los ojos, especialmente para la pequeña Ixchel, que está creciendo tan bonita. Sentí algo raro cuando me miró, como si sus ojos fueran manos tocándome por donde no debían. Mi madre le ofreció café y se pusieron a platicar en el cuarto principal, pero yo alcanzaba a escuchar pedazos de su conversación desde donde estaba parada. «Los tiempos están difíciles, doña Citlali. Una mujer sola con tantos hijos. Pero hay maneras de ayudarse mutuamente. La niña podría venir a ayudar. En mi casa. Sería bueno para ella aprender oficios de casa grande». Las palabras se me perdían entre el zumbido de los mosquitos y el sonido lejano de los machetes. Pero había algo en el tono de voz de don Eufemio que me ponía los pelos de punta. Era una voz suave como miel, pero debajo de la miel yo sentía algo amargo, algo que me recordaba al olor de la carne podrida cuando se quedaba mucho tiempo bajo el sol. Esa noche, después de que don Eufemio se fuera y cenáramos la carne que había traído, mi madre se quedó despierta mucho tiempo, sentada, en el patio viendo las estrellas y tomando pulque de un jarrito de barro. Yo la espiaba desde la puerta, y veía cómo sus hombros temblaban como si tuviera frío, aunque la noche estaba tibia y húmeda como todas las noches de Veracruz. Al día siguiente, don Eufemio volvió, y al siguiente también. Cada vez traía regalos, comida, tela para hacer vestidos, hasta zapatos usados pero buenos para mí y mis hermanas. Mi madre lo recibía siempre con la misma sonrisa nerviosa, y yo notaba que se había empezado a peinar diferente y a ponerse su único vestido bueno, el azul con flores amarillas que solo usaba para ir a misa los domingos. «Es un hombre generoso», me decía mi madre cuando yo le preguntaba por qué don Eufemio venía tanto. «Dios nos ha mandado un ángel de la guarda en estos tiempos difíciles». Pero yo no creía que don Eufemio fuera ningún ángel.
Los ángeles no miraban a las niñas como él me miraba a mí, con esos ojos que parecían querer quitarme la ropa, sin tocarme. Los ángeles no hacían que mi madre temblara cada vez que se acercaban, ni dejaban en el aire esa sensación pesada, como si una tormenta fuera a caer en cualquier momento. Una tarde, mientras don Eufemio y mi madre hablaban en el cuarto principal, salí al patio trasero donde crecían los nopales y me encontré con mi hermano Tlacaelel. Venía del campo con la cara sudorosa y el machete todavía en la mano, y cuando me vio parada ahí, me hizo una seña para que me acercara. Ixchel, me dijo en voz baja, mirando hacia la casa para asegurarse de que nadie nos oyera. Tengo que decirte algo importante. Sus ojos estaban serios, más serios de lo que había visto nunca, y cuando puso su mano callosa sobre mi hombro, sentí que temblaba un poquito. ¿Qué pasa, hermano? Ese hombre que viene a la casa. Don Eufemio, no es bueno, Ixchel. No es lo que parece. Su voz sonaba como cuando hablaba de las víboras venenosas que a veces encontrábamos entre las cañas. Tienes que tener mucho cuidado con él. No te quedes nunca sola cuando él esté aquí. ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Mamá dice que es bueno con nosotros. Tlacaelel miró otra vez hacia la casa, y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: miedo. Mi hermano, que podía matar culebras con el machete y no le temía ni a los truenos más fuertes, tenía miedo. En el campo se hablan cosas, Ixchel, cosas feas sobre don Eufemio y otras niñas del pueblo. Se acercó más a mí y bajó la voz hasta convertirla en un susurro que apenas podía escuchar. Dicen que le gustan las niñas pequeñas, que las lastima. Prométeme que vas a tener cuidado. Antes de que pudiera responderle, escuchamos la voz de mi madre gritando desde la casa. Ixchel, ven acá, niña. Don Eufemio quiere hablar contigo. Mi hermano me apretó el hombro con más fuerza y me miró a los ojos con una intensidad que me asustó. Recuerda lo que te dije, murmuró. Pase lo que pase, nunca olvides que te lo advertí. Caminé hacia la casa con las piernas temblorosas, sintiendo que cada paso me llevaba hacia algo terrible que no podía ver, pero que estaba ahí esperándome, como una bestia escondida entre las sombras. Y mientras me acercaba a la puerta, donde don Eufemio me esperaba con esa sonrisa de diente dorado que ya no me parecía amable, sino hambrienta, pensé en las palabras de mi hermano y supe, con esa certeza terrible que solo tienen los niños cuando presienten el peligro, que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero lo que no sabía entonces, lo que no podía ni imaginar en mis peores pesadillas, era que la persona que iba a entregarme al monstruo sería la misma que había prometido protegerme desde el día que nací. Entré a la casa con el corazón golpeándome el pecho como un pájaro enjaulado. Don Eufemio estaba sentado en la única silla buena que teníamos, esa que mi padre había tallado a mano y que solo usábamos cuando venía el cura o alguna visita importante. Sus piernas gruesas estaban abiertas, ocupando más espacio del necesario, y tenía las manos apoyadas sobre las rodillas como si fuera el dueño de todo lo que veía. «Ven acá, pequeña Ixchel», me dijo con esa voz melosa que me daba escalofríos. «Tu mamá y yo hemos estado hablando de tu futuro». Mi madre estaba parada junto a la pared, retorciendo las manos en el delantal como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Pero había algo diferente en sus ojos esa tarde, algo que no había visto antes. Era como si una luz se hubiera apagado dentro de ella, dejando solo dos pozos oscuros y vacíos. «Siéntate aquí, mija», me dijo don Eufemio, palmeando su rodilla derecha. «No tengas miedo, solo queremos platicar contigo». Yo me quedé parada donde estaba, recordando las palabras de mi hermano. Había algo en la forma en que don Eufemio me miraba que me hacía sentir como si fuera un animal pequeño y él fuera un cazador esperando el momento perfecto para saltar. Sus ojos recorrían mi cuerpo de arriba a abajo, deteniéndose en lugares que me hacían sentir sucia, aunque no entendiera por qué. «La niña es tímida», dijo mi madre con una risa forzada.
que sonaba como vidrio roto. Ixchel, no seas maleducada. Don Eufemio ha sido muy bueno con nosotros. Me acerqué un paso, pero no me senté en su rodilla. Don Eufemio estiró su mano y me tocó el brazo. Y su piel se sentía húmeda y caliente como la panza de un sapo. Quise alejarme, pero mi madre me estaba mirando con una expresión que nunca había visto. Una mezcla de súplica y amenaza que me paralizó. ¿Sabes qué, Ixchel? Siguió hablando don Eufemio mientras su mano subía por mi brazo hasta llegar al hombro. Tu mamá me ha contado que eres muy trabajadora, muy obediente. Eso me gusta mucho en una niña. Sí, señor, murmuré, porque era lo que se esperaba que dijera, aunque cada célula de mi cuerpo me gritaba que corriera. Por eso he pensado que podrías venir a mi casa algunas tardes a ayudar con los quehaceres. Mi casa es grande, tiene muchos cuartos que limpiar, y una niña como tú sería de mucha ayuda. Su mano ahora estaba en mi nuca, jugando con los cabellos que se escapaban de mis trenzas. Te pagaría bien, por supuesto, y te enseñaría muchas cosas que una señorita debe saber. La forma en que dijo señorita me hizo sentir náuseas. Era como si hubiera chupado un limón agrio, pero el sabor amargo se quedaba pegado en mi garganta y no se iba. ¿No te parece una buena idea, Ixchel? Preguntó mi madre, y cuando la miré vi que tenía los ojos brillosos como si fuera a llorar. Don Eufemio es muy generoso en ofrecerte trabajo. Yo... no sé, mamá. Me gusta ayudar aquí en la casa. Don Eufemio se rió, pero no era una risa alegre. Sonaba como el gruñido que hacían los cerdos cuando peleaban por la comida. Por supuesto que te gusta, pequeña. Pero una niña inteligente como tú necesita aprender cosas del mundo. En mi casa, conocerías otro tipo de vida más cómoda, más educativa. Su mano bajó por mi espalda y sentí sus dedos gordos presionando mi columna vertebral a través de la tela delgada de mi vestido. Esa noche, después de que don Eufemio se fuera, mi madre se sentó conmigo en el petate donde dormíamos y me habló con una voz que parecía venir de muy lejos. Mija, la vida es dura para las mujeres como nosotras. Tu papá se murió y nos dejó sin nada más que deudas y esta casita que se está cayendo a pedazos. Sus manos temblaban mientras me deshacía, las trenzas con más fuerza de la necesaria. Don Eufemio puede darnos una oportunidad de salir adelante. Pero mamá, no quiero trabajar en su casa. Me da miedo. ¿Miedo? ¿De qué? Su voz se puso dura como una piedra. Don Eufemio es un hombre respetado en todo el pueblo. Es el capataz más importante de los cañaverales. Si él te ofrece trabajo, es porque ve algo bueno en ti. Tlacaelel me dijo que tuviera cuidado con él. Mi madre se quedó quieta un momento, con mis cabellos enredados entre sus dedos. Luego siguió desenredándolos, pero ahora con movimientos bruscos que me lastimaban el cuero cabelludo. Tu hermano habla tonterías. Los hombres siempre hablan tonterías cuando están celosos. Me jaló tan fuerte que se me saltaron las lágrimas. Don Eufemio nos va a ayudar, Ixchel. Nos va a dar dinero, comida, tal vez hasta un lugar mejor donde vivir. ¿No quieres eso para tu familia? No supe qué responder. Claro que quería que tuviéramos más comida, que mis hermanas no tuvieran que andar descalzas todo el tiempo, que mi madre no llorara por las noches cuando pensaba que estábamos dormidos. Pero había algo en don Eufemio que me hacía sentir como si tuviera arañas caminando por la piel. Los días siguientes fueron como vivir en una nube gris que se hacía más oscura cada vez. Don Eufemio empezó a venir todas las tardes, siempre con regalos, siempre con esa sonrisa de diente dorado que ya no me engañaba. Se quedaba a cenar con nosotros, y yo notaba cómo sus ojos me seguían cuando yo me movía por la casa, cuando servía las tortillas, cuando me agachaba a recoger algo del suelo. La pequeña Ixchel se está haciendo toda una mujercita, le decía a mi madre mientras masticaba ruidosamente los frijoles. Pronto va a necesitar vestidos nuevos, zapatos bonitos. En mi casa podría tener todas esas cosas. Mi madre asentía y sonreía, pero yo veía que sus manos temblaban cuando levantaba la taza de café.
y que se sobresaltaba cada vez que don Eufemio hablaba. Una tarde, mientras yo regaba las plantas del patio, escuché voces alteradas que venían de adentro de la casa. Me acerqué a la ventana sin vidrios y pude ver a mi madre y a don Eufemio hablando muy cerca el uno del otro. Él tenía un fajo de billetes en la mano, y mi madre lo miraba como si fuera agua fresca en pleno desierto. «Es mucho dinero, doña Citlali, más del que ha visto en toda su vida». La voz de don Eufemio sonaba diferente, más dura, sin la miel falsa de siempre. «Pero necesito una respuesta ya. Otros hombres también han puesto los ojos en la niña». «¿Otros? ¿Hombres?» Mi madre sonó asustada. «Por supuesto, una niña bonita como Ixchel no pasa desapercibida. Pero yo llegué primero, y estoy dispuesto a pagar bien por el privilegio». Puso los billetes sobre la mesa como si fueran cartas de una baraja. «Piénselo, señora. Con este dinero podría mandar a sus otros hijos a la escuela, comprar una casa, mejor, vivir con dignidad. Pero es mi hija, y seguirá siendo su hija. Solo que ahora será una hija que le dé ganancias en lugar de gastos». Don Eufemio se acercó más a mi madre, y vi cómo ella se encogía como una flor que se cierra cuando llega la noche. Además, ¿qué futuro tiene aquí? ¿Casarse con algún cortador de caña que la deje viuda antes de los 30? ¿Tener a hijos que se mueran de hambre? Yo le puedo dar una vida mejor. ¿Y si ella no quiere? Don Eufemio se rió con esa risa de cerdo que ya conocía demasiado bien. «Las niñas no saben lo que quieren, doña Citlali. Por eso Dios les dio madres, para que tomen las decisiones difíciles por ellas». Sus ojos se pusieron duros como piedras, negras. «Además, una vez que esté en mi casa se acostumbrará rápido. Todas se acostumbran». Esas palabras me helaron la sangre. Todas se acostumbran. ¿Cuántas niñas habían pasado por la casa de don Eufemio? ¿Qué les había hecho para que tuvieran que acostumbrarse? Corrí hacia el fondo del patio, donde crecían los plátanos, y me escondí entre las hojas grandes que colgaban como cortinas verdes. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cerré los ojos y traté de respirar como me había enseñado mi abuela, antes de morir, inhalando el olor dulce de la tierra y las plantas. Cuando abrí los ojos, mi hermano Tlacaelel estaba parado frente a mí. Había llegado del campo y tenía la camisa empapada de sudor y manchada de tierra. Su machete colgaba de su cinturón como siempre, pero esta vez lo tenía agarrado con la mano, como si estuviera listo para usarlo. «Lo escuché todo», me dijo, en voz baja, mirando hacia la casa donde todavía se oían las voces de mi madre y don Eufemio. «Ese desgraciado le está ofreciendo dinero a mamá por ti. ¿Qué significa eso, hermano?» Aunque en el fondo ya lo sabía, aunque mi cuerpo de mina de los 8 años ya había entendido cosas que mi mente se negaba a aceptar. Significa que te quiere comprar, Ixchel, como si fueras una res o una gallina. Sus ojos se llenaron de una rabia que nunca había visto. Una rabia que lo hacía parecer mayor, más peligroso. «Pero yo no voy a dejar que eso pase. Antes lo mato». «No. Digas eso, Tlacaelel. Nos pueden oír». «Me da igual que nos oigan». Apretó el mango del machete hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Ese hombre no te va a tocar. Te lo juro por el alma de nuestro padre». En ese momento, escuchamos pasos que se acercaban por el sendero de tierra. Don Eufemio salía de la casa, silbando una canción que yo no conocía, y mi madre lo acompañaba, hasta la puerta como siempre hacía con las visitas importantes. Pero esta vez era diferente. Mi madre caminaba como si le dolieran los pies, como si cada paso fuera un esfuerzo enorme. «Hasta mañana, doña Citlali», gritó don Eufemio desde lejos, agitando su sombrero de palma. «Y no se preocupe por nada. Todo va a salir muy bien». Mi madre se quedó parada en la puerta mucho tiempo después de que don Eufemio desapareciera entre las cañas. Desde donde estábamos escondidos, mi hermano y yo podíamos ver su silueta recortada contra la luz amarilla que salía de la casa, y veíamos cómo sus hombros subían y bajaban como si estuviera llorando sin hacer ruido. «Tenemos que hacer algo», susurró Tlacaelel. «Tenemos que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde».
¿A dónde podemos ir? No tenemos dinero. No conocemos a nadie fuera del pueblo. No sé, pero algo se me va a ocurrir. Me tomó de la mano con sus dedos callosos y ásperos. Lo que sí sé es que no voy a dejar que ese animal te lastime. Esa noche, cuando todos estaban durmiendo, mi madre se levantó del petate y salió al patio. Yo la seguí en silencio, caminando descalza sobre la tierra fría. La encontré sentada, en el tronco donde mi padre solía arreglar las herramientas, mirando las estrellas y tomando pulque de un jarro grande. ¿No puedes dormir, mija?, me preguntó sin voltear a verme, como si hubiera sabido todo el tiempo que yo estaba ahí. No, mamá. Tengo miedo. Yo también tengo miedo, Ixchel. Su voz sonaba cansada, como si hubiera estado cargando piedras todo el día. Pero a veces una madre tiene que hacer cosas que la asustan para proteger a sus hijos. ¿Protegerme de qué? Se quedó callada un largo rato, bebiendo su pulque y mirando las estrellas que brillaban como agujeritos en una tela. ¡Negra! Del hambre, mija. De la pobreza. De un futuro sin esperanza. Finalmente me miró, y vi que tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando mucho tiempo. Don Eufemio puede darte cosas que yo nunca podré darte. Una casa bonita, comida, todos los días, vestidos nuevos. Pero yo no quiero esas cosas si tengo que irme contigo. A veces no podemos tener lo que queremos, Ixchel. A veces tenemos que aceptar lo que la vida nos da y tratar de sacarle el mejor provecho. Me senté junto a ella en el tronco, sintiendo el frío de la madera en mis piernas desnudas. El aire olía a flores de naranja y a melaza fermentada, esos olores dulces de Veracruz que antes me gustaban, pero que esa noche me parecían empalagosos y tristes. ¿Ya decidiste, mamá? Mi madre terminó su pulque de un trago largo y se limpió la boca con el dorso de la mano. Mañana don Eufemio va a venir por ti, dijo con una voz tan baja que apenas la pude escuchar. Vas a ir con él a su casa, y vas a portarte bien. ¿Me entiendes? Vas a hacer todo lo que él te diga, sin pelear, sin llorar, sin darle problemas. Las palabras me golpearon como pedradas. Sentí que me faltaba el aire, como si me hubieran hundido la cabeza en un balde de agua. Mamá, por favor. Ya está decidido, Ixchel. Se levantó del tronco y me miró desde arriba, y en la oscuridad, sus ojos parecían dos pozas negras sin fondo. Es lo mejor para todos. Para ti, para mí, para tus hermanos. Pero Tlacaelel dijo, tu hermano es un niño que no entiende cómo funciona el mundo. Su voz se puso dura como metal frío. Yo soy tu madre, y sé lo que es mejor para ti. Punto. Se fue hacia la casa dejándome sola en el patio, con las estrellas como únicos, testigos de mi terror. Me quedé ahí sentada mucho tiempo, escuchando los sonidos de la noche, los grillos cantando en las cañas, el viento susurrando entre las hojas de plátano, el ladrido lejano de algún perro. Sonidos que había escuchado toda mi vida y que de repente me parecían extraños y amenazadores, como si hasta la noche se hubiera vuelto mi enemiga. Y mientras estaba ahí, temblando de frío y de miedo, pensé en don Eufemio y en su sonrisa, de diente dorado, y supe que al día siguiente mi vida de niña iba a terminar para siempre. Lo que no sabía entonces era que el infierno que me esperaba iba a ser peor de lo que cualquier niña de 8 años podría imaginar, y que la persona que me iba a empujar hacia ese infierno sería la misma que había prometido amarme y protegerme desde el día que nací. El gallo Cuauhtémoc cantó esa mañana como si supiera que algo terrible iba a pasar. Su canto sonaba diferente, más agudo, más desesperado, como un grito de advertencia que nadie quería escuchar. Me desperté con ese sonido clavado en los oídos y el estómago revuelto como si hubiera comido tierra. Mi madre ya estaba levantada, moviendo las ollas en el fogón con más ruido del necesario. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos, como los de un animal herido que no sabe si correr o quedarse quieto. Cuando me vio despierta no me saludó como siempre hacía. Solo me miró un segundo, y luego siguió revolviendo los frijoles que se habían quedado de la noche anterior.
Levántate y vístete, me dijo sin voltear a verme. Ponte el vestido azul, el que tiene las flores bordadas, y peínate bien las trenzas. El vestido azul era mi favorito, el único que tenía sin remiendos y que mi abuela me había hecho antes de morir. Era extraño que mi madre me pidiera que me lo pusiera en un día, normal, pero obedecí sin preguntar nada. Mientras me peinaba frente al pedacito de espejo roto que teníamos colgado en la pared, vi que mis ojos estaban hinchados como si hubiera llorado toda la noche, aunque no recordaba haber llorado. Mis hermanas menores, Citlali y Xochitl, se levantaron, después que yo, y empezaron a hacer ruido como siempre, peleándose por quién iba a usar primero la palangana para lavarse la cara. Pero mi madre las calló con una mirada tan dura que las dos se quedaron quietas como ratones asustados. «Hoy no van a ir a jugar al río», les dijo con voz seca. «Se van a quedar aquí, calladitas, hasta que yo regrese». «¿A dónde vas, mamá?», preguntó Citlali, la más pequeña, con esa voz dulce que tenía. «A resolver unos asuntos», respondió mi madre, y se volteó hacia el fogón para que nadie pudiera ver su cara. Desayunamos en silencio. Las tortillas sabían a cartón y los frijoles a ceniza, aunque estaban hechos igual que siempre. Era como si el miedo hubiera cambiado el sabor de todo, como si hasta la comida supiera que algo malo iba a pasar. Mi hermano Tlacaelel no había vuelto del campo donde había dormido, y yo me alegré porque no quería verlo. No quería ver en sus ojos la misma desesperación que yo sentía. Cuando terminamos de desayunar, mi madre me dijo que la acompañara al patio trasero. Ahí, junto al lavadero de piedra donde lavábamos la ropa, me hizo sentar en un banquito bajo y se puso en cuclillas frente a mí. Por primera vez en días me miró directamente a los ojos, y vi que los suyos estaban rojos y vidriosos como si hubiera estado tomando pulque desde muy temprano. «Ixchel, lo que va a pasar hoy es por tu bien», me dijo con una voz que temblaba como hoja en el viento. «Yo sé que ahora no lo entiendes, pero cuando seas mayor me vas a agradecer». «Mamá, no quiero ir a casa de don Eufemio. Por favor, no me hagas ir. Ya te dije que está decidido». Sus manos agarraron las mías con tanta fuerza que me lastimaron. «Vas a ir, y te vas a portar bien. Vas a hacer todo lo que él te diga. ¿Me entiendes? Todo». La forma en que dijo todo me puso la piel de gallina. Había algo en esa palabra que sonaba sucio, peligroso, como si escondiera cosas que una niña de 8 años no debería saber. ¿Y si no quiero hacer lo que él me diga? Los ojos de mi madre se pusieron duros como piedras negras. «Entonces te va a ir muy mal, Ixchel. Don Eufemio no es un hombre paciente, y no le gusta que le desobedezcan». Se acercó más a mí, tanto que pude oler el pulque agrio en su aliento. «Si te portas mal, no solo te va a castigar a ti, también nos va a castigar a nosotros. ¿Quieres que tus hermanas pasen hambre por tu culpa? ¿Quieres que nos echen de esta casa?» «No, mamá. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer». Me soltó las manos y se levantó, sacudiéndose la tierra de la falda. «Ahora ve a despedirte de las gallinas. Tal vez no las veas en un tiempo». Las palabras, «tal vez no las veas en un tiempo», me atravesaron el pecho como un cuchillo. ¿Cuánto tiempo iba a estar en casa de don Eufemio? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Para siempre? Fui al gallinero y me senté en el suelo, dejando que las gallinas tontas caminaran a mi alrededor picoteando la tierra. Cuauhtémoc se acercó y me miró, con esos ojos redondos que parecían entender cosas que los humanos no entendían. Le acaricié las plumas del cuello, que eran suaves y tibias como si tuvieran vida propia. «Cuida a mis hermanas», le susurré al oído. «Y si puedes, cuida también a mi mamá». El gallo me picoteó suavemente la mano, como si estuviera de acuerdo. Alrededor de las 10 de la mañana, cuando el sol ya estaba alto y el aire se había puesto espeso como melaza, escuchamos pasos que se acercaban por el sendero. Mi madre, que había estado paseándose por la casa como león enjaulado, se asomó por la puerta y gritó: «Ya viene. Ixchel, ven acá». Salí del gallinero con las piernas temblorosas y vi a don Eufemio caminando hacia nosotros.
Venía vestido con su camisa blanca más limpia y pantalones nuevos, como si fuera a una fiesta. En una mano traía un ramo de flores, amarillas, y en la otra una bolsa de tela que sonaba como si tuviera monedas adentro. «Buenos días, doña Citlali», gritó desde lejos con esa voz melosa que ya conocía demasiado bien. «¡Qué mañana tan hermosa nos ha dado Dios!». Mi madre salió a recibirlo con una sonrisa forzada que se veía falsa hasta desde lejos. «Buenos días, don Eufemio. Todo está listo, como acordamos». «Perfecto, perfecto». Don Eufemio se acercó a mí y me extendió las flores amarillas. «Estas son para ti, pequeña Ixchel, para celebrar tu nuevo comienzo». Las flores olían dulces, pero el olor me daba náuseas. Las tomé porque no tuve más remedio, sintiendo que los pétalos se pegaban a mis dedos sudorosos. «Gracias, señor», murmuré, porque era lo que se esperaba que dijera. «¡Qué niña tan bien educada!», exclamó don Eufemio, riéndose con esa risa que sonaba como gruñido de cerdo. «Ya veo que va a ser un placer tenerla en mi casa». Mi madre y don Eufemio entraron a la casa para arreglar los últimos detalles, como dijo él. Yo me quedé parada en el patio, abrazando las flores amarillas y sintiendo que el mundo se me caía encima pedazo por pedazo. Las voces que venían de adentro se oían amortiguadas, pero alcancé a escuchar el sonido de monedas cayendo sobre la mesa de madera. Después de lo que me parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos, salieron de la casa. Don Eufemio tenía una sonrisa de satisfacción que le llegaba hasta las orejas, y mi madre tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Bueno, pequeña», me dijo don Eufemio poniéndome una mano pesada en el hombro. «Es hora de irnos. Mi casa te está esperando. ¿Puedo despedirme de mis hermanas?», pregunté con voz temblorosa. «Por supuesto, pero rápido. No tenemos todo el día». Entré corriendo a la casa, donde Citlali y Xochitl estaban sentadas en el petate jugando con unas muñequitas de trapo. Cuando me vieron, corrieron hacia mí y me abrazaron con sus bracitos pequeños y flacos. «¿A dónde vas, Ixchel?», preguntó Xochitl, la de 6 años. «Voy a trabajar en una casa grande», les dije, tratando de sonar alegre aunque tenía ganas de vomitar. «Van a cuidarse mucho, ¿verdad? Y van a obedecer a mamá. ¿Cuándo vas a regresar?», preguntó Citlali. No supe qué responder, porque yo también quería saber la respuesta a esa pregunta. «Pronto», mentí. «Muy pronto». Las abracé fuerte, memorizando el olor a jabón de sus cabellos y la sensación de sus cuerpecitos tibios. Contra el mío. Quería quedarme así para siempre, protegida por el amor inocente de mis hermanas, pero la voz de don Eufemio gritó desde afuera. «Ixchel, ya vámonos». Salí de la casa sintiéndome como si estuviera caminando hacia mi propia muerte. Don Eufemio ya estaba parado junto al sendero, impaciente, golpeando el suelo con el pie como hacen los caballos cuando quieren correr. Mi madre se acercó a mí y me dio un abrazo rápido y seco, como si fuera algo que tenía que hacer pero no quería. «Pórtate bien», me susurró al oído. «Y no olvides que esto es por el bien de toda la familia». Luego me empujó suavemente hacia don Eufemio, y sentí que con ese empujón me estaba entregando como se entrega a un animal al matadero. «Vamos, pequeña», dijo don Eufemio tomándome de 1900 la mano con sus dedos gordos y húmedos. «Tu nueva vida te está esperando». Empezamos a caminar por el sendero de tierra que llevaba a su casa. Cada paso que daba me alejaba más de todo lo que conocía y me acercaba más a algo que no podía ver, pero que sabía que era terrible. Volteé una vez hacia atrás y vi a mi madre parada en la puerta, pero no me estaba viendo. Tenía la vista fija en algo que yo no podía ver, como si ya hubiera decidido que yo no existía. La casa de don Eufemio estaba al otro lado del pueblo, más allá de los cañaverales principales, en una loma pequeña que la hacía verse más grande de lo que realmente era. Era de ladrillo rojo con techo de tejas, y tenía un porche con columnas que intentaban darle un aire elegante,
pero que solo lograban que se viera pretenciosa y fuera de lugar entre las casitas humildes del pueblo. «¿Qué te parece mi casa?», me preguntó don Eufemio cuando nos acercamos al portón de madera. «Es mucho mejor que donde vivías, ¿verdad?». «Sí, señor», respondí, aunque la casa me parecía fría y amenazadora, como una boca grande con dientes de ladrillo. Abrió el portón con una llave oxidada y me hizo pasar primero. El patio de adelante tenía plantas que yo no conocía, plantas con hojas grandes y brillantes que parecían artificiales, y una fuente pequeña en el centro que ya no tenía agua, sino solo lodo verde y mosquitos. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo don Eufemio, y su voz sonaba diferente ahora que estábamos solos, más grave, más peligrosa. «Aquí vas a vivir conmigo, y vas a aprender muchas cosas que las niñas de tu edad no saben». Me llevó hasta la puerta principal, que era de madera tallada con figuras que parecían serpientes retorciéndose. Cuando la abrió, salió un olor, a humedad y a algo más que no pude identificar, algo dulzón y desagradable que me recordó al olor de la carne cuando empieza a echarse a perder. «Entra», me dijo, y cuando dudé un segundo me empujó por la espalda con más fuerza de la necesaria. Entré a la casa y escuché cómo la puerta se cerraba detrás de mí con un sonido final, como el sonido de una trampa que se cierra. Don Eufemio. Pasó el cerrojo, y cuando escuché ese clic metálico, supe que ya no había vuelta atrás. «Ahora sí estamos en casa», dijo don Eufemio, y cuando me volteé a verlo, ya no tenía la sonrisa falsa que usaba cuando mi madre estaba presente. Sus ojos estaban brillosos y hambrientos, como los ojos de un animal que ha estado cazando todo el día y finalmente ha atrapado a su presa. «¿Qué quiere que haga, señor?», pregunté con voz temblorosa, aferrándome todavía a las flores amarillas, que ya se estaban marchitando en mis manos. «Oh, pequeña Ixchel», dijo acercándose a mí paso a paso, como un gato que se acerca a un ratón herido. «Vas a hacer muchas cosas para mí. Muchas cosas que te van a gustar mucho una vez que te acostumbres». Sus manos se extendieron hacia mí, y yo retrocedí hasta que mi espalda tocó la puerta cerrada. No había a dónde correr, no había a dónde esconderse. Estaba atrapada en esa casa con ese hombre que me miraba como si fuera su posesión, su juguete nuevo. «Por favor, señor, yo solo quiero trabajar. Puedo limpiar, puedo cocinar». «Ya lo sé». «Ya lo sé», dijo don Eufemio, y su voz ahora sonaba como miel podrida. «Pero primero tenemos que conocernos mejor tú y yo. Tenemos que ser amigos especiales». Sus manos me tocaron la cara, y sentí que su piel estaba caliente y pegajosa como si hubiera estado trabajando bajo el sol todo el día. El olor de su cuerpo me llegó como una bofetada. Sudor agrio mezclado con alcohol y algo más. Algo animal y sucio que me hizo sentir náuseas. «No tengas miedo», me susurró al oído, y su aliento olía a dientes podridos y pulque fermentado. «Al principio duele un poquito, pero después te vas a acostumbrar». Todas las niñas se acostumbran. Esas palabras, «todas las niñas se acostumbran», me confirmaron lo que mi hermano había tratado de advertirme. Yo no era la primera. Había habido otras niñas antes que yo, otras niñas que habían pasado por esto mismo, que habían sido entregadas por sus propias madres a este monstruo. Y mientras don Eufemio empezaba a desabotonar mi vestido azul con dedos temblorosos de excitación, mientras yo empezaba a gritar pidiendo ayuda que sabía que nunca llegaría, pensé en mi madre contando las monedas que había recibido por mí. Y entendí que el verdadero infierno no era lo que me iba a pasar en esa casa, sino saber que la persona que más amaba en el mundo, la persona que se suponía que me protegería de todos los monstruos, me había vendido al peor monstruo de todos por un puñado de pesos. Los primeros días en casa de don Eufemio se me borraron como si hubiera estado enferma con fiebre muy alta. Solo recuerdo pedazos, como cuando uno trata de recordar una pesadilla, pero solo quedan fragmentos sueltos que no tienen sentido. El sabor de la sangre en mi boca, el sonido de su respiración pesada,
el frío del piso de cemento contra mi piel, el olor a humedad y a cosas podridas que impregnaba toda la casa. Me despertaba sin saber qué día era, sin saber si había amanecido o si todavía era de noche. La casa no tenía ventanas en el cuarto donde me tenía, solo una puerta de madera gruesa con un candado por fuera y una rendija pequeña por donde entraba una luz débil que podía ser de sol o de luna. El tiempo se había vuelto algo extraño y confuso, como si hubiera entrado en un mundo donde las horas no existían. Don Eufemio me daba de comer una vez al día, siempre a la misma hora que yo calculaba que era el mediodía, porque escuchaba voces de trabajadores que pasaban cerca de la casa. Me traía un plato de frijoles aguados y tortillas duras y un vaso de agua que sabía a tierra. Mientras yo comía, él se sentaba en una silla frente a mí y me miraba como si fuera un animal en el zoológico. ¿Ya te estás acostumbrando, pequeña?, me preguntaba siempre, con esa sonrisa que me daba más miedo que sus gritos. Ya ves que no es tan malo como pensabas. Yo no le respondía nunca. Al principio trataba de hablar, de pedirle que me dejara, ir, de prometerle que no le diría a nadie lo que había pasado. Pero él se reía de mis súplicas como si fueran un chiste muy divertido, y después me castigaba por hacerle perder el tiempo con tonterías. Los castigos eran peores que lo otro. Cuando me portaba mal, como él decía, me dejaba sin comida por días, o me encerraba en un cuarto aún más pequeño que olía a orines y a muerte, donde había ratas que corrían por mis pies en la oscuridad. A veces me amarraba las manos, y me dejaba así horas enteras, hasta que se me adormecían y no podía moverlas. Tú te buscas estos castigos, me decía mientras me desamarraba las manos que ya estaban moradas e hinchadas. Si fueras obediente como las otras niñas, no tendría que ser tan duro contigo, las otras niñas. Esas palabras me perseguían día y noche. ¿Cuántas habían sido? ¿Dónde estaban ahora? ¿Habían logrado escapar o habían terminado como yo? ¿Rotas y silenciosas como muñecas de trapo? Una tarde, mientras don Eufemio dormía la siesta después de almorzar, logré salir del cuarto y explorar un poco la casa. Caminé descalza por los pasillos fríos, tratando de no hacer ruido, buscando una ventana, una puerta, cualquier cosa que me pudiera servir para escapar, pero todas las ventanas tenían barrotes de hierro, y la puerta principal tenía 3 cerrojos diferentes. En uno de los cuartos encontré cosas que me helaron la sangre: vestidos de niña colgados en un closet, zapatos pequeños alineados en 1900 en el suelo, muñecas de trapo tiradas en una esquina. Todo estaba cubierto de polvo, como si hubiera estado ahí mucho tiempo sin que nadie lo tocara. Tomé uno de los vestidos y vi que tenía manchas oscuras que parecían sangre seca. ¿Qué haces aquí? La voz de don Eufemio detrás de mí me asustó tanto que dejé caer el vestido. Me volteé y lo vi parado en la puerta del cuarto, con los ojos rojos de sueño y de coraje. Me perdí, balbuceé. Estaba buscando el bicho sin baño. ¡Mentirosa!, gruñó, y se acercó a mí con pasos lentos pero amenazadores. Te gusta curiosear donde no debes, ¿verdad? No, señor, yo solo... No me dejó terminar. Me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí cómo sus dedos se clavaban en mi carne, y me arrastró de vuelta a mi cuarto. Esa noche no me dio de cenar, y escuché cómo movía muebles del otro lado de la puerta, como si estuviera poniendo más obstáculos para que no pudiera salir. Los días pasaban uno igual que otro, marcados solo por la comida del mediodía y por las visitas nocturnas de don Eufemio que yo había aprendido a recibir como un animal herido recibe los golpes, sin resistirse, tratando de que todo terminara lo más rápido posible. Pero por las tardes, cuando él se iba a trabajar a los cañaverales, yo tenía tiempo para pensar, y mientras pensaba, una rabia pequeña pero feroz empezaba a crecer dentro de mí, como una semilla que germina en la tierra oscura. No era solo rabia contra don Eufemio, aunque lo odiaba con toda mi alma. Era rabia contra mi madre, contra mi hermano que no había podido protegerme, contra el pueblo entero que sabía lo que pasaba en esa casa y no hacía nada para impedirlo.
Una tarde escuché voces afuera de la casa. Eran voces de mujeres que venían del sendero, riéndose y hablando en voz alta como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Me acerqué a la rendija de la puerta y grité con toda la fuerza que me quedaba: ¡Ayúdenme! Estoy encerrada. Por favor. Las voces se callaron de repente, y escuché pasos que se acercaban a la casa. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Por fin alguien me había escuchado. Por fin alguien iba a ayudarme. Pero luego escuchó la voz de don Eufemio, que había llegado corriendo desde quién sabe dónde. «Disculpen el escándalo, señoras», gritó con esa voz melosa que usaba en público. «Es mi sobrinita, que está enferma de la cabeza. A veces le dan ataques y grita cosas sin sentido. ¡Ay, pobrecita!», escuché que respondía una de las mujeres. «¿Y no la puede llevar con un doctor? Ya la hemos llevado con varios, pero no hay nada que hacer. Los doctores dicen que hay que tenerla encerrada por su propio bien, para que no se lastime». «¡Mentira! Él me tiene secuestrada», grité desde mi cuarto, golpeando la puerta con los puños. «Soy Ixchel Sánchez, de los Cañaverales. Por favor, avísenle a mi familia». Pero escuché cómo los pasos de las mujeres se alejaban rápidamente por el sendero, como si mis gritos las hubieran asustado en lugar de convencerlas de ayudarme. Esa noche, don Eufemio entró a mi cuarto más furioso de lo que lo había visto. Nunca. Tenía los ojos inyectados de sangre y olía a pulque y a rabia. «¿Así me pagas toda mi generosidad?», me gritó, agarrándome del cabello y jalándome hasta que me dolió el cuero cabelludo. «¿Gritándole tonterías a la gente del pueblo? Déjeme ir, por favor», le supliqué. «Ya no grito más, se lo prometo, pero déjeme regresar con mi familia». «¿Tu familia?», se rió con una risa que sonaba como ladridos de perro rabioso. «Tu familia me vendió, niña estúpida. Tu propia madre me dijo que hiciera contigo lo que quisiera, que ya no era problema suyo». Sus palabras me dolieron más que todos los golpes que me había dado, porque sabía que era verdad. Mi madre realmente me había vendido. Realmente había decidido que las monedas de don Eufemio valían más que la vida de su propia hija. «Además, ya nadie te está buscando», siguió diciendo mientras me soltaba el cabello. «Les dije a todos que te habías ido a vivir con unos parientes a la capital. Tu madre hasta se alegró de quitarse esa carga de encima». Me quedé ahí tirada, en el piso frío, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. No era solo mi cuerpo lo que don Eufemio estaba destruyendo. Era mi alma, mi esperanza, mi fe en que alguien, en algún lugar, se preocupaba por mí. Pero esa misma noche, mientras don Eufemio roncaba en su cuarto después de haberse emborrachado con pulque, yo tomé una decisión. Ya no iba a ser la niña asustada que lloraba y suplicaba. Ya no iba a esperar que alguien viniera a rescatarme. Si quería salir de ahí, tendría que hacerlo yo misma. Empecé a observar todo con más cuidado. Los horarios de don Eufemio, cuándo salía, cuándo regresaba, cuándo dormía más profundo. Me fijé en cada sonido de la casa, en cada crujido de las maderas, en cada lugar donde se filtraba la luz. Estudié los cerrojos de la puerta principal desde la rendija de mi cuarto, memorizando cómo los abría y cerraba don Eufemio. También empecé a guardar comida, pequeños pedazos de tortilla que escondía debajo del petate donde dormía, gotas de agua que juntaba en un trapo viejo. Si lograba escapar, necesitaría fuerzas para correr. Don Eufemio notó que algo había cambiado en mí. Ya no lloraba cuando me lastimaba, ya no le suplicaba que me dejara ir. Me había vuelto silenciosa y obediente en apariencia, pero por dentro era como un volcán que se prepara para hacer erupción. «Ah, ya veo que por fin estás aprendiendo», me decía cuando yo recibía sus golpes sin protestar. Ya era hora de que te comportaras como una niña educada. No sabía que mi silencio no era sumisión, sino preparación. No sabía que cada día que pasaba yo me volvía más fuerte, más decidida, más peligrosa. Había perdido mi inocencia. Había perdido mi fe en la bondad del mundo.
pero había ganado algo que antes no tenía: la determinación de sobrevivir a cualquier costo. Una noche, cuando don Eufemio llegó más borracho que de costumbre, escuché que se tropezaba por los pasillos y que maldecía en voz alta porque no podía encontrar la llave de mi cuarto. Escuché cómo se caía al suelo con un ruido sordo y luego ronquidos que llegaban desde el pasillo. Se había quedado dormido antes de cerrar mi puerta con llave. Me quedé muy quieta, esperando, asegurándome de que realmente estuviera inconsciente. Sus ronquidos se volvieron más profundos y regulares, y yo supe que era mi oportunidad. Tal vez la única que tendría. Me levanté del petate sin hacer ruido y me acerqué a la puerta. La empujé suavemente y se abrió sin resistencia. Don Eufemio estaba tirado en el pasillo, con la botella de pulque vacía junto a él y las llaves colgando de su cinturón. Con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a despertar a todo el pueblo, me arrodillé junto a él y tomé las llaves con dedos temblorosos. Él murmuró algo en sueños y se movió un poco, pero no despertó. Caminé descalza hacia la puerta principal, sintiendo que cada paso sonaba como un trueno en la casa silenciosa. Llegué a los cerrojos y empecé a abrirlos uno por uno, tratando de recordar en qué orden los había visto hacer a don Eufemio todas esas veces. El primer cerrojo se abrió con un clic suave, el segundo también. Pero cuando llegué al tercero, la llave no quería entrar en la cerradura. La giré de un lado y otro, sudando frío, sintiendo que en cualquier momento don Eufemio podía despertar y encontrarme ahí. Finalmente, el tercer cerrojo cedió. Abrí la puerta principal y salió una bocanada de aire fresco que me supo a libertad. Afuera, la noche estaba clara y llena de estrellas que brillaban como ojos amigables en la oscuridad. Por primera vez en meses, respiré aire que no olía a humedad y a miedo, pero sabía que no tenía mucho tiempo. En cuanto don Eufemio despertara y descubriera que había escapado, vendría a buscarme, y si me encontraba, el castigo sería peor que todo lo que me había hecho antes. Así que eché a correr hacia los cañaverales, hacia la madrugada que empezaba a aclarar en el horizonte, llevando conmigo solo la ropa que tenía puesta y la determinación de llegar a algún lugar donde alguien, por primera vez en mi vida, me dijera que estaba a salvo. Corrí por los cañaverales como animal perseguido, con el corazón saliéndoseme del pecho y los pies descalzos sangrándome contra las piedras del sendero. Las cañas me arañaban la cara y los brazos, pero no me importaba. Cada paso que daba me alejaba de esa casa maldita, me alejaba de don Eufemio y de su aliento podrido y de sus manos que olían a muerte. No sabía hacia dónde correr. En la oscuridad, todos los senderos se veían iguales. Todas las cañas parecían paredes verdes que se burlaban de mí. Pero había algo dentro de mí, un instinto animal que me jalaba hacia el sur, hacia donde sabía que vivía doña Xochitl Morales, la curandera que había conocido a mi abuela y que siempre había sido buena conmigo. La casa de doña Xochitl estaba al otro extremo del pueblo, más allá de los campos de maíz, en una loma pequeña donde crecían árboles de zapote y plantas medicinales que ella misma cultivaba. Era una casa humilde, de adobe y palma como la nuestra, pero siempre me había parecido diferente, más acogedora, como si las paredes guardaran secretos buenos en lugar de tristezas. Cuando llegué, ya empezaba a aclarar el cielo por el oriente. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie, y tenía la garganta tan seca que no podía ni tragar saliva. Me acerqué a la puerta de madera vieja y golpeé con los nudillos, suavemente al principio y luego con más fuerza, porque el miedo de que don Eufemio ya hubiera despertado me carcomía por dentro. ¿Quién anda ahí a estas horas? Escuché la voz de doña Xochitl desde adentro, todavía pastosa de sueño. Soy yo, doña Xochitl, logré susurrar. Ixchel Sánchez, la nieta de doña Itzel. Se hizo un silencio largo, y luego escuché pasos arrastrándose hacia la puerta. Cuando se abrió, la luz amarilla de una vela iluminó el rostro arrugado de doña Xochitl, y sus ojos sabios me examinaron de arriba abajo, como si pudieran leer toda mi historia en las marcas que llevaba en el cuerpo. Virgen Santísima, murmuró,
y abrió la puerta completamente para dejarme pasar. —¿Qué te han hecho, criatura? No pude responder porque en cuanto entré a la casa y sentí el olor a hierbas medicinales y a copal quemado, algo se rompió dentro de mí, y empecé a llorar como no había llorado desde que era muy pequeña. Eran lágrimas que venían de un lugar muy profundo. Lágrimas de dolor y de alivio y de terror y de esperanza. Todo mezclado como agua de río después de una tormenta. Doña Xochitl me abrazó sin hacer preguntas, con esos brazos flacos pero fuertes que olían a ruda y a sábila. Me dejó llorar hasta que no me quedaron más lágrimas, y luego me llevó a la cocina y me sentó en un banquito junto al fogón donde tenía brasas que todavía daban calor. «Ahora me vas a contar todo», me dijo mientras ponía agua a hervir en una olla de barro. «Pero primero vamos a curarte esas heridas». Se movió por la cocina como si fuera una danza que había hecho 1000 veces, sacando frascos llenos de hierbas secas, mezclando pociones que olían a monte y a lluvia fresca. Me limpió los cortes de los pies con agua tibia y me puso un ungüento que ardía, pero que al mismo tiempo me aliviaba el dolor. Mientras me curaba, le conté todo. Le conté de don Eufemio y de su sonrisa de diente dorado, de mi madre contando las monedas que había recibido por mí, de los meses encerrada en esa casa donde el tiempo no existía y el aire sabía a miedo. Le conté de las otras niñas que habían pasado por ahí antes que yo, de sus vestidos colgados en el closet como fantasmas silenciosos. Doña Xochitl escuchó sin interrumpirme, pero vi cómo sus ojos se iban poniendo más y más duros, como piedras que han estado mucho tiempo bajo el sol. Cuando terminé de hablar, se quedó callada un rato largo, mirando las llamas que bailaban en el fogón. «Ese hombre es una bestia», dijo finalmente, con una voz que sonaba como viento entre las hojas secas. «¿Y tu madre? Tu madre es una mujer perdida que vendió su alma al diablo». «¿Qué voy a hacer, doña Xochitl? No puedo volver a mi casa. Mi madre no me va a creer, o peor, me va a regresar con él». «No vas a volver a tu casa», me dijo con una firmeza que no admitía discusión. «Te vas a quedar aquí conmigo, hasta que decidamos qué hacer contigo». Me preparó un té de hierbas que sabía amargo, pero que me tranquilizó el alma, y me llevó a un cuartito pequeño, donde tenía un petate limpio y una frazada de lana que olía a lavanda. Por primera vez en meses, me dormí sin miedo, arrullada por el sonido del viento entre los árboles de zapote y por la sensación de estar protegida por alguien que realmente se preocupaba por mí. Desperté al mediodía cuando escuché voces altas que venían del patio. Me asomé por la ventana pequeña y vi a don Eufemio parado frente a la puerta de doña Xochitl, con el sombrero en la mano y cara de pocos amigos. «Buenos días, doña Xochitl», le estaba diciendo con esa voz melosa que yo conocía tan bien. «Vengo buscando a mi sobrinita, que se me perdió anoche. Usted sabe cómo es. Con su enfermedad mental a veces se confunde y se va caminando sin rumbo». «No he visto a ninguna niña por aquí», respondió doña Xochitl, y su voz sonaba tranquila como agua de pozo. «Pero si la veo, le aviso. Se lo agradecería mucho. Es una niña chiquita, de 8 años, cabello trenzado, muy delgadita». Don Eufemio se acercó más a doña Xochitl, y desde donde yo estaba podía ver cómo trataba de usar su tamaño para intimidarla. «Está muy enferma de la cabeza, y puede decir cosas raras, cosas que no son ciertas. Los doctores dicen que es parte de su enfermedad». «Entiendo», dijo doña Xochitl, sin moverse ni un centímetro a pesar de que don Eufemio la doblaba en tamaño. «Pero como le digo, no he visto a ninguna niña». Don Eufemio se quedó ahí parado un rato más, mirando hacia la casa como si pudiera ver a través de las paredes. Yo me escondí detrás de la ventana, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que él lo iba a escuchar. «Bueno, si la ve, me avisa inmediatamente», dijo finalmente. «Es muy importante que regrese a casa, por su propio bien». «Por supuesto», respondió doña Xochitl. «Que tenga buen día, don Eufemio». Cuando don Eufemio se fue, doña Xochitl entró al cuarto donde yo me escondía y me encontró temblando como hoja en el viento. «Ya se fue», me dijo, sentándose junto a mí en el petate.
pero va a volver. Los hombres como él no se rinden fácil. ¿Me va a entregar con él? ¿Estás loca, niña? Sus ojos brillaron con una rabia que no había visto antes. Antes dejo que se pudra en el infierno que entregarte a esa bestia. Esa tarde, mientras doña Xochitl preparaba remedios para los enfermos que venían a consultarla, llegó mi hermano Tlacaelel. Lo vi desde la ventana caminando por el sendero con el machete al hombro, pero cuando se acercó a la casa, vi que tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Doña Xochitl», le gritó desde lejos. «¿Está Ixchel aquí? Por favor, dígame que está aquí». Doña Xochitl salió a recibirlo, y yo salí corriendo detrás de ella. Cuando Tlacaelel me vio, dejó caer el machete y corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Pensé que te habían matado», me dijo mientras me abrazaba tan fuerte que casi no podía respirar. Cuando don Eufemio vino esta mañana diciendo que te habías perdido, yo supe que algo malo había pasado. ¿Mi mamá?, empecé a preguntar, pero Tlacaelel negó con la cabeza. «Mamá está actuando como si no hubiera pasado nada. Dice que don Eufemio le dijo que te fuiste a vivir con unos parientes a la capital y que está muy contenta de que tengas una oportunidad mejor». Sus ojos se llenaron de lágrimas de coraje. «Pero yo sé que es mentira. Yo sé lo que ese maldito te hizo». Le conté a mi hermano todo lo que había pasado, y vi cómo su cara se iba transformando de tristeza a una rabia tan grande que daba miedo. Cuando terminé de hablar, agarró el machete del suelo y empezó a caminar hacia el sendero. «Voy a matar a ese desgraciado», gruñó entre dientes. «Lo voy a partir por la mitad como se parte una caña podrida». «¡No!», le grité, corriendo detrás de él. «Si lo matas te van a meter a la cárcel. O peor, te van a matar a ti también». Doña Xochitl se interpuso entre Tlacaelel y el sendero, a pesar de que él tenía el machete en la mano y podía lastimarla fácilmente. «El muchacho tiene razón en querer venganza», le dijo con voz calmada. «Pero la venganza de los pobres no es con machetes, mijo, es con la verdad». «¿Qué verdad? ¿Quién nos va a creer? Don Eufemio tiene dinero, tiene poder. Nosotros no somos nadie. Somos más de lo que crees», dijo doña Xochitl. Y en sus ojos vi algo que me dio esperanza por primera vez en mucho tiempo. «Y don Eufemio no es tan poderoso como él cree». Esa noche, doña Xochitl nos contó cosas que yo no sabía. Me contó que había otras mujeres en el pueblo que habían perdido hijas como yo, mujeres que habían estado calladas por miedo, pero que estaban esperando el momento de hablar. Me contó que el padre Abundio sabía lo que pasaba, pero que cerraba los ojos porque don Eufemio daba mucho dinero a la iglesia. «Pero las cosas están cambiando», dijo mientras preparaba más té de hierbas. «Hay gente nueva en el gobierno municipal, gente que no está comprada por don Eufemio. Y hay mujeres valientes que están dispuestas a hablar si alguien más da el primer paso». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que tu historia puede ser la chispa que encienda el fuego, niña. Pero tienes que estar dispuesta a contarla, una y otra vez, aunque te duela». Miré a mi hermano, que todavía tenía el machete en la mano, pero que ahora me miraba con ojos esperanzados. «¿Tú crees que funcionaría?» «No lo sé», me respondió honestamente. «Pero sé que es mejor que quedarnos callados y dejar que ese animal siga lastimando niñas». Esa noche, mientras escuchaba el viento entre los árboles de zapote y sentía el calor de la frazada de doña Xochitl, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a quedarme escondida como un animal herido. No iba a dejar que don Eufemio siguiera destruyendo vidas inocentes. Iba a hablar. Iba a contar mi historia, hasta que todo el mundo la escuchara, y si tenía suerte, si había justicia en este mundo, iba a lograr que ese monstruo pagara por todo el daño que había hecho. Pero lo que no sabía entonces, lo que no podía imaginar, era que mi decisión de hablar iba a cambiar no solo mi vida, sino la vida de todo el pueblo, y que don Eufemio no era el único monstruo que se escondía detrás de una sonrisa falsa y palabras melosas. La primera mujer que vino a hablar conmigo se llamaba Esperanza Jiménez. Tenía 40 años, pero parecía de 60.
con el cabello completamente blanco y unas arrugas profundas que le surcaban la cara como ríos secos. Llegó a casa de doña Xóchitl una tarde, cuando el sol empezaba a ponerse detrás de los cañaverales, y traía en los brazos a una niña de 6 años que no hablaba y que tenía los ojos más tristes que había visto en mi vida. «Esta es mi nieta Paloma», me dijo Esperanza con voz quebrada. Don Eufemio se la llevó hace 3 meses. Cuando regresó a casa ya no era la misma niña. No habla, no juega, no sonríe. Solo se queda ahí sentada, como si su alma se hubiera quedado en esa casa maldita. Miré a la pequeña Paloma y vi en sus ojos el mismo vacío que yo había sentido durante mis primeras semanas de libertad. Era como si una parte de ella hubiera muerto y nunca fuera a regresar. ¿Su mamá la entregó también?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su mamá es mi hija Remedios. Le pagó 50 pesos por la niña, diciéndole que Paloma iba a tener una vida mejor. Esperanza empezó a llorar sin hacer ruido, con esas lágrimas silenciosas de las mujeres que han llorado tanto que ya no les quedan gritos. Remedios se gastó el dinero en pulque y en vestidos nuevos. Cuando Paloma regresó así, rota, Remedios dijo que era mentira, que la niña siempre había sido rara. Esa noche hablamos hasta muy tarde. Esperanza me contó que había otras madres y abuelas que habían perdido niñas de la misma manera, pero que todas tenían miedo de hablar porque don Eufemio tenía amigos poderosos en el gobierno municipal y en la iglesia. «Pero si tú hablas», me dijo tomándome de las manos con sus dedos ásperos de tanto trabajo. «Si una niña que sobrevivió habla y dice la verdad, tal vez las demás tengamos valor para hacer lo mismo». Al día siguiente, llegó otra mujer. Se llamaba Jacinta Morelos y era la madrina de una niña que había desaparecido completamente después de estar 1 año en casa de don Eufemio. Se llamaba Citlali. Me contó mientras doña Xóchitl le daba té de manzanilla para calmarle los nervios. Tenía 7 años cuando su madre se la entregó. Un día don Eufemio dijo que se había enfermado y que había muerto, pero nunca nos enseñó el cuerpo. Nunca hubo funeral. Nunca hubo tumba. Yo creo que la mató cuando ya no le servía. Esas palabras me helaron la sangre. Pensé en el cuarto lleno de vestidos viejos y manchados, en todas esas niñas que habían pasado por esa casa antes que yo. ¿Cuántas habían sobrevivido? ¿Cuántas habían terminado como la pequeña Citlali? Durante una semana siguieron llegando mujeres. Llegaron en silencio, como sombras que se escurren por los senderos cuando nadie las ve, pero cada una traía una historia que partía el alma. Historias de niñas vendidas por madres desesperadas, de niñas que regresaban rotas o que no regresaban nunca, de un pueblo entero que sabía lo que pasaba, pero que cerraba los ojos porque don Eufemio tenía dinero y poder. Doña Xóchitl organizó una reunión en su casa. Vinieron 7 mujeres, todas madres o abuelas de niñas que habían sufrido en manos de don Eufemio. Nos sentamos en círculo en el patio, bajo la luz de las estrellas, y cada una contó su historia. «Tenemos que ir a las autoridades», dijo una de ellas, una mujer llamada Rosa que había perdido 2 nietas. «¿Qué autoridades?», respondió otra con amargura. «El alcalde es compadre de don Eufemio. El comandante de la policía recibe dinero de él todos los meses. El padre Abundio prefiere no ver nada porque don Eufemio le da limosnas grandes para la iglesia. Entonces vamos a la capital», dijo Esperanza. «Allá tiene que haber alguien que nos escuche». Doña Xóchitl se levantó de su lugar y caminó hasta el centro del círculo. A la luz de las velas que habíamos encendido, se veía como una sacerdotisa antigua, como una guerrera de esas que mi abuela me contaba en sus historias. «Hay una manera», dijo con voz solemne, «pero va a requerir valor de todas nosotras, y especialmente de Ixchel». Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Sentí que el peso del mundo se asentaba sobre mis hombros pequeños, pero también sentí algo más. La fuerza de todas esas mujeres que me rodeaban. La fuerza de todas las niñas que habían sufrido y que merecían justicia. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté.
Tienes que ir al pueblo el domingo, cuando hay misa mayor y todo el mundo está en la plaza, me dijo doña Xochitl. Y ahí, delante de todos, tienes que contar tu historia. Tienes que decir en voz alta lo que don Eufemio te hizo. Pero él va a estar ahí, murmuré, sintiendo que el miedo me volvía a trepar por la espalda como una araña fría. Sí, va a estar ahí, y va a tratar de callarte, va a decir que estás loca, va a amenazarte. Doña Xochitl se acercó a mí y puso sus manos sobre mis hombros. Pero nosotras vamos a estar ahí también, y cuando tú hables, todas las demás vamos a hablar, vamos a contar nuestras historias, vamos a decir los nombres de nuestras niñas, vamos a gritar la verdad hasta que todo el pueblo la escuche. Ese domingo amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia, pero que no llovía. Era como si hasta el clima supiera que algo importante iba a pasar. Me vestí con el vestido azul que había traído de casa de don Eufemio, ese que mi abuela me había hecho con tanto amor. Las manchas de sangre ya se habían lavado, pero yo sabía que estaban ahí, invisibles pero reales, como cicatrices en la tela. Caminé hacia el pueblo acompañada de doña Xochitl, de mi hermano Tlacaelel, y de las 7 mujeres que habían decidido arriesgar todo por la justicia. El sendero me pareció más largo que nunca, como si mis pies se negaran a llevarme hacia el lugar donde tendría que enfrentar al monstruo que me había destrozado la vida. Cuando llegamos a la plaza, la misa ya había terminado, y la gente se paseaba por ahí platicando y haciendo sus compras en los puestos de comida. Don Eufemio estaba parado junto a las puertas de la iglesia, vestido con su traje de los domingos, y sonriendo como si fuera el hombre más respetable del mundo. Cuando me vio, su sonrisa se borró como si la hubieran limpiado con un trapo. Sus ojos se pusieron duros y peligrosos, y empezó a caminar hacia nosotros con pasos decididos. «¿Qué hace esta loca aquí?», gritó para que todo el mundo lo oyera. «Esa niña está enferma de la cabeza. No crean nada de lo que diga». Pero yo ya había empezado a hablar, con voz temblorosa al principio, pero que se fue haciendo más fuerte con cada palabra. Empecé a contar mi historia. Conté cómo mi madre me había vendido por dinero, cómo don Eufemio me había tenido encerrada en su casa, cómo me había lastimado de maneras que una niña no debería conocer. La gente se fue acercando, formando un círculo alrededor de nosotros. Al principio había murmullos de incredulidad, pero conforme yo seguía hablando, el silencio se hizo más profundo, más pesado, como si todo el pueblo estuviera conteniendo la respiración. «¡Es mentira!», gritó don Eufemio, con la cara roja de coraje y de vergüenza. «Esta niña está loca. Su propia madre me pidió que la cuidara porque no podía controlarla». Pero entonces Esperanza se adelantó y empezó a contar la historia de su nieta Paloma. Luego habló Jacinta sobre la pequeña Citlali que había desaparecido para siempre. Una por una, las 7 mujeres fueron contando sus historias, y con cada testimonio la cara de don Eufemio se iba poniendo más pálida. En el crowd se empezaron a escuchar voces de otras mujeres, mujeres que hasta ese momento habían estado calladas, pero que ahora encontraban valor para hablar. Una dijo que su vecina había perdido una hija de la misma manera. Otra contó que había visto niñas entrando a casa de don Eufemio, pero que nunca las había visto salir. El padre Abundio trató de dispersar a la multitud, diciendo que esas eran habladurías de mujeres y que la gente debería ir a sus casas en lugar de escuchar chismes maliciosos. Pero nadie se movió. La verdad tiene una fuerza que no se puede parar una vez que empieza a correr, como un río que se desborda después de una tormenta. «¡Basta ya!», gritó don Eufemio, y sacó una pistola que traía escondida bajo la camisa. «No voy a dejar que unas locas arruinen mi reputación». Pero mi hermano Tlacaelel se le tiró encima antes de que pudiera apuntar a nadie, y otros hombres del pueblo lo ayudaron a quitarle el arma. Don Eufemio forcejeó como animal rabioso, gritando amenazas y maldiciones, pero ya no tenía el poder que había tenido antes. La verdad lo había desnudado. Lo había mostrado tal como era, un monstruo cobarde que solo era fuerte cuando lastimaba a los más débiles. Esa misma tarde llegaron policías de la capital, llamados por alguien que había escuchado lo que pasó, en la plaza.
No eran los policías locales que recibían dinero de don Eufemio, sino investigadores de verdad que venían a hacer preguntas incómodas. Don Eufemio fue arrestado esa misma noche. Su casa fue registrada y encontraron evidencias que confirmaban todo lo que habíamos dicho. Ropa de niñas, objetos personales que pertenecían a las pequeñas que habían desaparecido, y documentos que mostraban los pagos que había hecho a madres desesperadas por sus propias hijas. El juicio duró 6 meses, y yo tuve que declarar 3 veces frente a jueces que me miraban con lástima, pero que al final entendieron que yo estaba diciendo la verdad. Don Eufemio fue condenado a 20 años de cárcel, pero murió antes de cumplir 5. Dicen que de un infarto, aunque yo siempre sospeché que algunos de los otros presos se encargaron de hacerle justicia a su manera. Mi madre nunca me pidió perdón. Cuando todo salió a la luz, cuando todo el pueblo supo lo que había hecho, se fue una noche sin decir nada, llevándose solo una bolsa con ropa y dejando a mis hermanas menores con unos tíos que vivían en otro estado. Nunca la volví a ver, y para ser honesta, nunca quise volver a verla. Me quedé viviendo con doña Xochitl, que me crió como si fuera su propia nieta. Me enseñó a leer y escribir. Me enseñó sobre plantas medicinales. Me enseñó que el dolor se puede transformar en sabiduría si uno tiene el valor de enfrentarlo en lugar de esconderse de él. Cuando cumplí 15 años, doña Xochitl y yo empezamos a trabajar con otras mujeres para crear un refugio para niñas que habían pasado por experiencias como la mía. Fue el primer refugio de ese tipo en todo el estado de Veracruz, y durante los años que trabajé ahí ayudamos a más de 200 niñas a sanar y a reconstruir sus vidas. Me casé a los 22 años con un hombre bueno llamado Joaquín, que conocía mi historia y que nunca me juzgó por ella. Tuvimos 3 hijos, 2 niñas y un niño, y los criamos con todo el amor que yo no había recibido de pequeña. Mis hijas crecieron sabiendo que podían hablar conmigo de cualquier cosa, que nunca las iba a juzgar, ni las iba a traicionar como mi madre me había traicionado a mí. Ahora tengo 73 años, y mis nietos me preguntan por qué a veces me quedo callada mirando los cañaverales cuando vienen a visitarme. Les digo que estoy recordando a todas las niñas que no pudieron contar su historia, a todas las que no tuvieron la suerte de sobrevivir como yo sobreviví. El pueblo cambió después de lo que pasó con don Eufemio. La gente empezó a hablar más, a proteger mejor a sus niños, a no cerrar los ojos cuando veían cosas que no estaban bien. No fue un cambio perfecto, porque el mundo nunca es perfecto, pero fue un cambio importante. Hace 5 años regresé a la casa donde nací. Esa casita de adobe que se está cayendo a pedazos. El terreno donde crecían las plantas de chile ahora está lleno de maleza, y el gallinero está vacío y silencioso. Pero me quedé ahí parada un rato largo, recordando a la niña que había sido, sintiendo que por fin había hecho las paces con ella. Le dije a esa niña de 8 años que había logrado lo que se había propuesto, que había sobrevivido, que había encontrado justicia, que había convertido su dolor en una fuerza que ayudó a otras niñas. Le dije que podía descansar en paz, y cuando salí de ahí y escuché el viento moviendo las cañas como había hecho toda la vida, ya no era un sonido que me daba miedo, era solo viento, nada más. El monstruo había muerto, la verdad había triunfado, y yo había aprendido que aunque el mundo puede ser cruel y terrible, también puede ser hermoso cuando hay gente dispuesta a luchar por lo que está bien. Por eso cuento mi historia ahora, a los 73 años, cuando ya no me queda mucho tiempo en este mundo. La cuento para que otras niñas sepan que se puede sobrevivir, que se puede sanar, que se puede encontrar justicia aunque parezca imposible. La cuento para que ninguna madre vuelva a vender a su hija como si fuera un animal. La cuento para que ningún monstruo vuelva a creer que puede lastimar niñas sin consecuencias. Y la cuento para que el mundo recuerde que los niños no son objetos que se puedan comprar y vender, sino seres humanos que merecen amor, protección y respeto. Esta es mi historia. Esta es la verdad que me costó toda una vida aprender a contar sin llorar. Y ahora que la he contado, puedo morir en paz.